La victoria militar sobre una fuerza armada que goza de superioridad numérica solo puede alcanzarse a través de armamento más avanzado, uso ventajoso del terreno, engaño y subterfugio, o bien una mucho más astuta estrategia de combate, de manera que los más grandes números del enemigo se tornen inútiles y dejen de representar una ventaja sobre el campo de batalla. Sin embargo, aunque se dice fácil, pocos son los ejércitos que han logrado dicha hazaña en la vida real, y de quienes hoy en día se escriben novelas y se producen obras cinematográficas que perpetúan la inmortalidad de los comandantes responsables de tales logros militares, convirtiéndolos en figuras legendarias de nuestros libros de historia. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy te hablaré sobre 7 ejércitos que vencieron a enemigos mucho más numerosos, ordenados por la magnitud de la diferencia entre una y otra fuerza combatiente. Número 7. Ejército cartaginés contra Roma. Lograda durante la batalla de Canas, el 2 de agosto del año 216 a.C., la brillante victoria de Aníbal y las fuerzas de Cartago es hoy considerada como el estándar de oro de la estrategia militar, en la que 50.000 guerreros de la nación africana aniquilaron casi por completo a una fuerza de 87.000 soldados romanos. Enfrentado así contra un ejército que gozaba de una superioridad numérica de 1.7 hombres a 1, Aníbal posicionó a un contingente de 16.000 guerreros íberos, celtíberos y galos al centro de su formación, mientras que su infantería africana permanecía en los flancos y su caballería hispana, gala y númida acosaba a su contraparte romana al exterior de la formación. Encargados de iniciar la brillante maniobra táctica que llevaría a Cartago a la victoria, la infantería del centro poco a poco comenzó a retirarse, mientras los flancos africanos mantenían su posición, permitiendo al ejército romano adentrarse en la formación cartaginesa sin darse cuenta de que poco a poco estaban siendo rodeados. Una vez atrapados dentro del semicírculo formado por las fuerzas de Aníbal, los romanos no tuvieron más remedio que observar cómo los flancos y la caballería cartaginesa cerraban el cerco detrás de ellos, literalmente aplastando y aniquilando a unos 75.000 hombres en una sola tarde, en una batalla cuya letalidad no se vio igualada sino hasta la Primera Guerra Mundial. Número 6. Ejército ateniense contra Persia. Acontecida durante la batalla de Maratón, el 10 de septiembre del año 490 a.C., esta histórica victoria griega fue obra del general Milcíades II el Joven, de sus 10.000 guerreros atenienses y de 1.000 hoplitas plateos aliados, quienes derrotaron a una numéricamente muy superior fuerza de 25.000 invasores provenientes de Persia. Lidiando entonces con números de 2.5 atacantes por cada defensor griego, Milcíades y sus guerreros, fuertemente equipados con armaduras, escudos y armas de bronce, y entrenados para luchar en formación de falange, cargaron de frente hacia los persas, quienes en su lugar favorecían un estilo de lucha a distancia con arcos y flechas, para diezmar a sus rivales antes de enfrascarse en combate cuerpo a cuerpo. El problema para los invasores fue que, aún después de volea tras volea de flechas, el ejército griego solo sufrió pérdidas mínimas, y alcanzó a la línea enemiga con una decisiva ventaja en protección y armamento cuerpo a cuerpo, pues los persas vestían armaduras mucho más ligeras. Con una formación deliberadamente frágil en el centro, pero con sus flancos reforzados, Milcíades atrajo al enemigo hacia el interior de una cada vez más pronunciada media luna, para finalmente rodear por completo al ejército persa, eliminar a 6.400 de sus combatientes y ahuyentar al resto de regreso a sus buques, marcando así el fin de la Primera Guerra Médica. Número 5. Ejército parto contra Roma. Una histórica y desastrosa derrota del ejército romano, acaecida en el año 53 a.C., en la que 7 legiones de dicha república, equivalentes a unos 43.000 hombres, fueron derrotadas por una mucho menor fuerza de solo 10.000 jinetes partos, compuesta por 9.000 arqueros a caballo y 1.000 catafractas.
representando estas cifras una ventaja numérica de 4.3 soldados a 1 en favor de los romanos, marcó el inicio Craso, líder de esta fuerza europea y entonces el hombre más rico de la República Romana, marchó hacia el interior del territorio parto en busca de gloria militar, pero su pésimo liderazgo y la brutalidad del desierto al que él y sus hombres habían sido llevados, por engaño de un jefe local, derivaron en la total debilitación y desmoralización romana antes de la batalla. Más aún, cuando llegó la hora del combate, Craso nunca encontró una defensa efectiva ante el estilo de batalla de los partos, quienes se limitaban a disparar sus flechas y a retirarse rápidamente cada vez que los legionarios avanzaban, siendo el plan de batalla del general romano esperar a que las flechas de su enemigo se acabaran. Con las bajas de la República aumentando hasta 30.000 pérdidas, Craso no tuvo más remedio que retirarse, solo para enfrentarse a las perfectamente justificadas amenazas de motín de sus soldados, y para morir asesinado algunos días después, mientras intentaba negociar con sus enemigos. Número 4. Ejército inglés contra Francia. Lograda en la batalla de Agincourt el 25 de octubre de 1415, esta muy conocida victoria del rey británico Enrique V ocurrió en la Edad Media durante la Guerra de los 100 Años, e involucró a una fuerza inglesa de solo 6.000 hombres, 5.000 de ellos arqueros y otros 1.000 caballeros, contra un masivo ejército francés de 36.000 soldados, incluyendo cientos de caballeros en armadura pesada. Interceptado en camino a la ciudad francesa de Calais por una fuerza 6 veces más grande que la suya, el rey de Inglaterra posicionó a su ejército de manera que sus flancos estuvieran protegidos por el bosque, limitando así las posibilidades francesas a solo atacar por el frente, a través de un lodazal de campos recientemente arados. Con sus caballeros desmontados al centro y arqueros ubicados por doquier, Enrique también ordenó la colocación de cientos de puntiagudas estacas al frente de su ejército, para después limitarse a esperar el embate francés, el cual rápidamente degeneró en un desastre de muy pesadamente armados caballeros atascados en el lodo, completamente desprotegidos y en lento avance hacia la línea inglesa. Por supuesto, la interminable lluvia de flechas de los arqueros de Enrique V, seguida del embate final de sus caballeros, rápidamente diezmó en su totalidad a la fuerza enemiga, sumando al final del día 11.500 bajas francesas contra solo 600 inglesas en total. Número 3. Ejército romano contra los britanos. Suscitada entre los años 60 y 61 durante la rebelión de Búdica, esta aplastante victoria romana vio a 10.000 legionarios del imperio derrotar a una fuerza de 230.000 combatientes britanos, que se habían rebelado bajo el mando de Búdica, reina de la tribu de los Cicenos, contra el brutal dominio romano. Traicionada y abusada junto a sus hijas después de la muerte de su esposo, entonces rey de los Cicenos, Búdica logró reunir un ejército de 230.000 hombres para expulsar de Britania a los romanos, pero a pesar de su increíble superioridad numérica de 23-1, fue derrotada por el general Cayo Suetonio Paulino, quien astutamente colocó a sus soldados en un desfiladero entre montañas y con el bosque a sus espaldas, de manera que todos sus flancos, excepto el frontal, se hallaban protegidos, anulando así la ventaja numérica de los britanos, de manera similar a como el rey espartano Leónidas I había hecho contra los persas, más de 500 años atrás. Suetonio y sus legionarios aniquilaron a por lo menos 80.000 de los muy pobremente equipados combatientes britanos, quienes en su lugar habían esperado obtener una fácil victoria gracias a sus abrumadores números. Culminando poco después en la muerte de Búdica, esta revuelta estuvo cerca de persuadir al emperador romano Nerón de abandonar Britania, lo que finalmente no ocurrió gracias a la aplastante victoria de sus legiones. Número 2. Ejército inglés contra los zulúes. Una arrolladora victoria lograda por 140 soldados británicos contra 4.000 guerreros zulúes, entre el 22 y el 23 de enero de 1879, en la batalla de Rorke's Drift, acontecida durante la guerra anglo-zulú en el territorio de la actual Sudáfrica.
enfrentados contra una fuerza de nativos con superioridad numérica de 26.6 hombres a 1, los ingleses, sin embargo, estaban todos equipados con fusiles y otras armas de fuego, mientras que los zulúes tenían, en su gran mayoría, lanzas de madera y escudos de cuero vacuno. Así pues, los soldados europeos se dieron a la tarea de defender la estación misionera de Rorke's Drift desde las 4:20 de la tarde del 22 de enero hasta las 4 de la mañana del día siguiente, contra los incesantes, aunque graduales ataques zulúes que llegaban a la estación desde varias direcciones simultáneas. Expulsados del hospital de la base y gradualmente acorralados hasta únicamente el almacén de esta misma, los ingleses perdieron en total a 17 de sus hombres, mientras que los africanos sufrieron 351 caídos en combate y alrededor de 500 heridos, lo que finalmente llevó a la retirada de la totalidad de la fuerza atacante para las 7 de la mañana del 23 de enero. Un enfrentamiento por el cual se otorgaron 11 cruces Victoria y varias otras condecoraciones a los defensores ingleses, como reconocimiento a su gran determinación en la batalla. Número 1. Patrulla alemana contra Belgrado. Una increíble victoria alemana de la Segunda Guerra Mundial, en la que 6 elementos de la Wehrmacht capturaron Belgrado, la capital de Yugoslavia, así como a la guarnición de 1.300 soldados que la protegía. Verás, enfrentado contra una fuerza 216 veces más grande que la suya, y con el ejército de invasión alemán todavía lejos de la ciudad, el oficial Fritz Klingenberg lideró a sus 5 hombres en una misión de reconocimiento que rápidamente se convirtió en combate tras combate contra soldados yugoslavos, todos los cuales fueron ganados por los alemanes. Escabulléndose de los puestos militares más grandes, cuyos ocupantes esperaban una invasión a gran escala y no un diminuto equipo de infiltración, Klingenberg y sus hombres llegaron hasta el ayuntamiento de Belgrado y amenazaron al alcalde con la total destrucción de la ciudad si no se rendía inmediatamente, argumentando que tanto la artillería como la fuerza aérea alemana esperaban su orden para comenzar el bombardeo. A pesar de en realidad haberse quedado incomunicado horas antes, Klingenberg logró así la rendición del gobierno y los defensores yugoslavos, así como la entrega de todas sus armas. 2 días después, el ejército alemán llegó a Belgrado, esperando una fiera resistencia, pero encontrándose con una ciudad completamente rendida, y con un Fritz Klingenberg que más tarde recibiría la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.